Imagina que estás en la cabina de un avión comercial. Todo parece tranquilo. El piloto charla con la torre de control, los pasajeros leen o duermen. Pero si pudieras ver lo que ocurre dentro de las entrañas electrónicas de la aeronave, descubrirías algo inquietante. El avión no quiere volar derecho. De hecho, cada milisegundo, el sistema de control está luchando contra una tendencia natural de la máquina a desviarse, a caerse, a perder el equilibrio. Y lo más sorprendente es que esto no es un fallo, es una virtud. Los aviones modernos, desde los cazas militares hasta los Airbus que tomamos para ir de vacaciones, están diseñados para ser inherentemente inestables. Han abandonado la vieja filosofía de la estabilidad a toda costa, por una nueva donde la inestabilidad controlada se convierte en la clave de la eficiencia y la maniobrabilidad. ¿Cómo es posible que algo que no quiere estar derecho vuele mejor que algo que sí lo desea? La respuesta es una de las historias más fascinantes de la ingeniería aeronáutica. ¡Vamos allá! La paradoja del lápiz que quiere caerse. Para entender esta paradoja, empecemos con un experimento mental sencillo. Toma un lápiz e intenta equilibrarlo sobre su punta. Es prácticamente imposible, ¿verdad? El más mínimo soplo o vibración lo hará caer. Eso es un sistema con inestabilidad positiva. Cualquier perturbación tiende a amplificarse y alejarlo de su posición de equilibrio. Ahora coloca el mismo lápiz tumbado sobre una mesa. Puedes empujarlo, soplarle, vibrar la mesa y siempre volverá a su posición estable. Eso es un sistema con estabilidad positiva. Cualquier perturbación genera fuerzas que lo devuelven al equilibrio. Durante décadas, desde los tiempos de los hermanos Wright hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, todos los aviones fueron diseñados para ser como el lápiz tumbado, inherentemente estables. Los ingenieros se aseguraban de que si el piloto soltaba los mandos, el avión tendiera por sí mismo a volar recto y nivelado. Esto se lograba mediante un cuidadoso diseño aerodinámico. Las alas tenían un cierto ángulo de diedro. El estabilizador horizontal estaba colocado de forma que generara una fuerza hacia abajo compensando el peso, y el centro de gravedad se situaba siempre por delante del centro de presiones. El resultado era una máquina predecible, segura y perdonadora, ideal para pilotos humanos que necesitaban un margen para pensar y reaccionar. Pero esta estabilidad tenía un precio: la maniobrabilidad. El caza que desafió las reglas. Nace la inestabilidad controlada. En la década de los 70, los ingenieros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de empresas como General Dynamics se enfrentaron a un problema. Los cazas soviéticos estaban volviéndose más ágiles, y en un combate cerrado, la agilidad es la diferencia entre la vida y la muerte. Un avión muy estable, como el lápiz tumbado, opone resistencia a cualquier cambio de dirección. Para girar rápidamente, necesitas vencer esa tendencia natural a volver a la posición estable. Eso cuesta energía, tiempo y maniobrabilidad. La solución fue radical: diseñar un caza que fuera deliberadamente inestable. El General Dynamics F-16 Fighting Falcon fue uno de los primeros aviones de producción en serie construido con esta filosofía. En lugar de tener el centro de gravedad delante del centro de presiones, los ingenieros lo colocaron detrás. El resultado era un avión que, si el piloto soltaba la palanca, inmediatamente empezaría a cabecear descontroladamente, como el lápiz en la punta. Pero esa misma inestabilidad lo hacía increíblemente ágil. Podía cambiar de dirección instantáneamente, reaccionar a las órdenes del piloto con una rapidez que ningún avión estable podía igualar. En combate, esto significaba apuntar primero, disparar primero y vivir para contarlo. El problema, por supuesto, es que ningún ser humano puede pilotar manualmente un avión así. La velocidad de reacción necesaria para corregir la inestabilidad es de milésimas de segundo, muy por debajo de las capacidades humanas. Por eso, el F-16 introdujo otra innovación crucial: un ordenador que intervenía constantemente, haciendo decenas de correcciones por segundo para mantener el avión bajo control, mientras el piloto se concentraba en la misión. Nacía así el concepto de inestabilidad controlada por computadora. El cerebro que salva al pájaro loco, el fly-by-wire. Este sistema se conoce como fly-by-wire o vuelo por cable.
En los aviones tradicionales, los mandos del piloto están conectados mecánicamente a las superficies de control mediante varillas, cables y poleas. Cuando el piloto tira de la palanca, una varilla tira de un pistón que mueve el timón. Es directo, simple y fiable. En un avión fly-by-wire, esa conexión mecánica desaparece. Los mandos del piloto son en realidad sensores electrónicos que envían señales a un ordenador. El ordenador interpreta lo que el piloto quiere hacer, consulta sus programas y luego envía órdenes eléctricas a los actuadores hidráulicos que mueven las superficies de control. Pero el ordenador no se limita a obedecer. También supervisa constantemente el estado del avión, su velocidad, su ángulo de ataque, su altitud, las fuerzas que soporta. Si el piloto pide un movimiento que podría llevar al avión a una situación peligrosa, como una pérdida de sustentación o un sobreesfuerzo estructural, el ordenador puede corregir la orden, suavizarla o incluso ignorarla. Y en un avión inestable, el ordenador hace algo aún más importante. Está constantemente enviando pequeñas correcciones a las superficies de control para mantener el avión en equilibrio, incluso cuando el piloto no está haciendo nada. Imagina un equilibrista caminando sobre una cuerda floja. Si el equilibrista fuera un humano normal, caería al primer desequilibrio. Pero si tuviera 100 manos invisibles sujetándolo, cada una haciendo minúsculos ajustes constantemente, podría caminar sin problemas e incluso hacer piruetas. Eso es lo que hace el ordenador fly-by-wire. Las 100 manos invisibles que permiten que el avión inestable vuele y maniobre como si fuera estable, pero con una agilidad muy superior. Es una simbiosis perfecta entre la inteligencia humana, que decide el rumbo, y la inteligencia artificial, que ejecuta y estabiliza. Menos resistencia, más eficiencia. La revolución del Airbus. A320. Lo que nació en el mundo militar no tardó en saltar a la aviación comercial. En 1987, Airbus lanzó el A320, el primer avión de pasajeros en incorporar un sistema fly-by-wire completo, y con él, un diseño deliberadamente inestable. Para el pasajero, volar en un A320 era igual que volar en cualquier otro avión, pero para los ingenieros era una revolución. ¿Cuál era la ventaja para una aerolínea? La respuesta está en el combustible. En un avión convencional, estable por diseño, el estabilizador horizontal, esa pequeña ala horizontal en la cola, debe generar una fuerza hacia abajo para contrarrestar el momento de cabeceo creado por las alas. Esa fuerza hacia abajo es resistencia aerodinámica pura y dura. El avión gasta energía para mantenerse estable. En un avión diseñado con inestabilidad controlada, el centro de gravedad se sitúa ligeramente detrás del centro de presiones. Esto significa que el estabilizador horizontal ya no tiene que empujar hacia abajo. En algunos casos incluso puede generar una pequeña fuerza hacia arriba, ayudando a la sustentación en lugar de luchar contra ella. La diferencia puede parecer pequeña, pero en términos de eficiencia es oro puro. Los ingenieros calculan que un diseño ligeramente inestable puede reducir el consumo de combustible en un 3 a 5% en vuelo de crucero. En una flota de cientos de aviones volando miles de horas al año, ese porcentaje se traduce en millones de dólares de ahorro y en una reducción significativa de emisiones. El A320 demostró que la inestabilidad no solo servía para hacer aviones de combate más letales, sino también para hacer aviones comerciales más rentables y ecológicos. El pasajero no se entera, pero el avión baila. Si alguna vez has volado en un avión moderno, probablemente no has notado nada extraño. Todo parece suave, estable y tranquilo. Pero en realidad, bajo esa aparente calma, el avión está en un estado de danza permanente. El ordenador de a bordo está haciendo ajustes constantemente. Un pequeño movimiento del timón de dirección, una ligera corrección de los alerones, un microajuste del estabilizador. Decenas, cientos de veces por segundo. Las superficies de control se mueven en fracciones de grado para mantener el vuelo nivelado y la trayectoria deseada. Esta danza es mucho más eficiente que el vuelo rígido de los aviones antiguos. Un avión estable, como el lápiz tumbado, tiende a mantenerse en su posición incluso si las condiciones cambian.
Pero el aire nunca es completamente uniforme. Siempre hay pequeñas turbulencias, cambios de densidad, variaciones de temperatura. Un avión estable responde a esas perturbaciones con movimientos oscilatorios, como un péndulo que se balancea hasta recuperar el equilibrio. Eso consume energía y genera incomodidad. Un avión inestable controlado por ordenador, en cambio, puede anticiparse a esas perturbaciones y corregirlas antes de que se manifiesten. Es como un bailarín que no espera a perder el equilibrio para recuperarlo, sino que ajusta constantemente su postura para mantenerse siempre en el centro exacto. El resultado es un vuelo más suave para los pasajeros, más eficiente para la aerolínea y más seguro en términos de respuesta a situaciones anormales. La próxima vez que vueles y sientas esa aparente tranquilidad, recuerda que bajo tus pies hay un pájaro loco bailando al son de un ordenador, y que esa danza es la razón por la que volar es hoy más barato, más ecológico y más seguro que nunca. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos hasta dónde puede llevarnos esta filosofía, con alas que se doblan metros, aviones sin cola y un futuro donde la estabilidad será solo un recuerdo. Las alas que se doblan para no romperse. La filosofía de la inestabilidad controlada no se limita a la aerodinámica y los sistemas de vuelo. Ha invadido también el diseño estructural de los aviones modernos, dando lugar a una paradoja similar. Las alas ya no son esas estructuras rígidas e inmóviles que imaginamos. Hoy, las alas de los aviones comerciales están diseñadas para doblarse, y doblarse mucho. Si alguna vez has visto un Airbus A350 o un Boeing 787 en vuelo, quizás hayas notado que las puntas de sus alas parecen elevarse ligeramente. Lo que no puedes ver a simple vista es la magnitud de esa flexión. En condiciones de vuelo normales, las alas de estos aviones pueden doblarse hacia arriba varios metros respecto a su posición en tierra. Es como si el avión tuviera alas de goma, pero no lo son. Son de los materiales más avanzados que existen, principalmente fibra de carbono, y esa flexibilidad es totalmente intencionada. ¿Por qué los ingenieros quieren alas que se doblen? La respuesta es la misma que en el caso de la inestabilidad aerodinámica: eficiencia y peso. Un ala rígida necesita ser más pesada y robusta para soportar las mismas cargas que un ala flexible. Al permitir que el ala se doble, las cargas se distribuyen de forma más uniforme y se absorben mejor las turbulencias y las ráfagas de viento. Es como la diferencia entre un poste de hierro y una caña de pescar. El poste se rompe si lo doblas demasiado. La caña se dobla y vuelve a su lugar. Las pruebas a las que se someten estas alas son casi increíbles. Durante la certificación del Airbus A350, los ingenieros llevaron un ala a su límite en un banco de pruebas estático. Sujetaron el ala por un extremo y aplicaron cargas enormes mediante gatos hidráulicos. El objetivo era demostrar que podía soportar un 50% más de la carga máxima que jamás experimentaría en vuelo. Cuando llegaron a ese punto, el ala se había doblado más de 5 metros hacia arriba. Para que te hagas una idea, eso es más alto que un piso de una vivienda. Y el ala no se rompió, simplemente siguió doblándose, demostrando que estaba diseñada para absorber energías que destruirían cualquier estructura rígida. Esa flexibilidad, esa inestabilidad estructural controlada, es lo que permite que los aviones modernos sean más ligeros, consuman menos combustible y vuelen más lejos. El límite de lo invisible, cuando la inestabilidad es demasiada. Pero como todo en ingeniería, la inestabilidad tiene un límite. No se trata de dejar que el avión baile sin control, sino de bailar dentro de una coreografía estrictamente definida. Y ahí entran en juego las protecciones de vuelo, los límites invisibles que los ordenadores imponen a las maniobras del avión. Cuando un piloto mueve la palanca en un avión fly-by-wire, no está ordenando un movimiento concreto de los alerones o el timón. Está ordenando una intención. Quiero girar a la izquierda, quiero ascender, quiero descender. El ordenador recibe esa orden, consulta sus bases de datos y decide la mejor manera de ejecutarla sin salirse de los límites de seguridad. Si el piloto,
en una situación de emergencia, tira de la palanca con demasiada fuerza pidiendo un ascenso brusco, el ordenador puede limitar ese movimiento si detecta que el avión se acerca a una pérdida de sustentación. Si el piloto intenta un viraje demasiado cerrado a alta velocidad, el ordenador suaviza la orden para evitar un sobreesfuerzo estructural. Estas protecciones son la red de seguridad que permite que los aviones vuelen al borde de la inestabilidad sin caer en el abismo. Están calibradas con márgenes enormes, basados en cientos de miles de horas de simulaciones y pruebas reales. El avión nunca, jamás, debería acercarse a una situación donde la inestabilidad se vuelva incontrolable. Pero si por alguna razón ocurriera, el ordenador interviene antes de que el piloto humano pueda reaccionar, corrigiendo el rumbo y devolviendo el avión a la zona segura. Es como tener un instructor de vuelo invisible sentado al lado del piloto, vigilando cada movimiento y listo para corregir cualquier exceso. El factor humano. ¿Qué pasa si fallan los ordenadores? Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Y si fallan los ordenadores? ¿Qué ocurre si esas 100 manos invisibles que sujetan al equilibrista desaparecen de repente? La respuesta está en la obsesión aeronáutica por la redundancia. Un avión moderno como el Airbus A380 o el Boeing 787 no tiene un solo ordenador de vuelo, sino múltiples sistemas independientes. El A380, por ejemplo, tiene 7 ordenadores principales que pueden controlar el vuelo, cada uno con su propio software, sus propios sensores y su propia fuente de alimentación. Durante el vuelo, estos ordenadores votan constantemente. Si uno de ellos da una lectura que no coincide con los demás, los otros lo ignoran y siguen trabajando. Es un sistema democrático, donde la mayoría decide, y la mayoría siempre está formada por ordenadores que funcionan correctamente. Pero los ingenieros son aún más previsores. Han diseñado modos de respaldo para situaciones verdaderamente extremas, donde incluso esa democracia de ordenadores falla. En algunos aviones existe un modo llamado directo o mecánico, que, aunque limitado, permite al piloto recuperar el control básico del avión sin intervención de los ordenadores principales. En este modo, el avión puede volverse más estable aerodinámicamente, como los antiguos, aunque con menos prestaciones y mayor carga de trabajo para la tripulación. Y los pilotos están entrenados para ello. En los simuladores, practican una y otra vez situaciones donde los ordenadores fallan y deben volar el avión en modo degradado, confiando en sus habilidades y en los instrumentos de respaldo. Es un entrenamiento duro, pero necesario, porque en aviación la última línea de defensa siempre es el factor humano. Los aviones del futuro, inestabilidad total y formas imposibles. Si la tendencia actual continúa, los aviones del futuro llevarán esta filosofía al extremo. Diseños como el bombardero furtivo Northrop Grumman. B-2 Spirit ya son un ejemplo de lo que está por venir. El B-2 es un ala volante, no tiene fuselaje propiamente dicho, ni cola, ni estabilizadores verticales. Es, literalmente, un ala con motores y una cabina. Aerodinámicamente, es profundamente inestable en los 3 ejes. Sin sus ordenadores corrigiendo constantemente, se caería del cielo en segundos. Pero gracias a esa inestabilidad, es increíblemente furtivo y eficiente. Los ingenieros ya trabajan en versiones comerciales de este concepto. Imagina un avión de pasajeros sin cola, con forma de ala delta, donde todo el fuselaje contribuye a la sustentación. La eficiencia aerodinámica sería muy superior a la de los aviones actuales, con ahorros de combustible de 2 dígitos. Pero para que eso sea posible, la dependencia de los ordenadores será total. No habrá modo directo, ni respaldo mecánico. El avión simplemente no puede volar sin sus cerebros electrónicos. Además, tecnologías como el control de capa límite prometen revolucionar aún más el vuelo. Consiste en succionar la capa de aire más cercana al fuselaje, esa que genera la mayor parte de la resistencia, para que el flujo sea más laminar y eficiente. Es un concepto que requiere un control finísimo y constante, imposible de lograr sin ordenadores ultra rápidos. El futuro del vuelo será, sin duda, un futuro de inestabilidad controlada, de formas imposibles y de algoritmos gobernando cada movimiento.
La paradoja resuelta. No es que funcione mejor, es que funciona distinto. Llegamos así al final de este viaje por la paradoja de la inestabilidad. Y la conclusión es clara. Los aviones no funcionan mejor, porque sean inestables en el sentido tradicional de la palabra. Funcionan de una manera distinta. Aprovechan la inestabilidad como una materia prima, como una fuente de agilidad y eficiencia que los aviones estables no pueden ofrecer. Pero esa inestabilidad está siempre, siempre, controlada por un sistema que la doma y la convierte en un vuelo suave y seguro. La estabilidad, tal como la entendíamos hace 50 años, ha dejado de ser una propiedad del avión. Ahora es una propiedad del sistema avión más ordenador. Es la alianza entre el metal y el silicio, entre la aerodinámica y el algoritmo. Y esa alianza ha demostrado ser increíblemente exitosa. Los aviones modernos son más seguros, más eficientes y más capaces que nunca. La próxima vez que vueles, recuerda que bajo tus pies hay un pájaro loco que no quiere estar quieto. Recuerda las alas que se doblan metros, los ordenadores que botan entre sí, los pilotos entrenados para lo peor. Y recuerda que todo ese baile, toda esa aparente inestabilidad, tiene un único objetivo: llevarte a casa sano y salvo, de la forma más eficiente posible. El futuro de la aviación es una danza, y nosotros, los pasajeros, somos los afortunados espectadores.